Hola hermanos queridos, ¿qué tal? Un abrazo. Dios les bendiga a todos ustedes que están por ahí en sus hogares en este culto que estamos realizando vía esta plataforma digital. Agradecidos del Señor de que por lo menos por esta vía nos podemos reunir. Se ha hecho bastante difícil, prácticamente imposible abrir los templos por temor al contagio del virus del COVID-19, un virus que si bien para algunas personas puede ser leve, para otras personas puede ser mortal. Y entonces por eso hemos tomado estas medidas que son bastante oportunas. La reflexión de esta noche, el propósito que persigue es básicamente motivar al estudio de la palabra de Dios, acercarnos a ese libro sagrado que el Señor inspiró a través de sus santos profetas para que nosotros podamos tener entendimiento sobre el plan de salvación, conozcamos a Jesús y ese conocimiento nos impulse a ser mejores cristianos, a ser mejores seres humanos y a prepararnos para encontrarnos con Cristo cuando venga en las nubes de los cielos. Leer la Biblia, escudriñad las Escrituras, ahondar en sus conocimientos. Y qué bueno, porque en este tiempo de pandemia tenemos precisamente tiempo. Lo que a veces nos quejábamos de que no teníamos, ahora el Señor nos lo ha servido en bandeja de plata utilizando esta pandemia. No estoy diciendo que el Señor causó la pandemia, estoy diciendo que el Señor reutiliza los propósitos adversos y las situaciones adversas del mundo para que podamos tomarla a nuestro beneficio. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una porción del texto que tenemos para estudio en el día 20, el día de hoy, inspirado por Ellen White. Ustedes lo tienen en sus casas. Dice ella en las primeras líneas de este pasaje que el primer deber de toda criatura racional, oiga bien, de toda criatura racional, es estudiar la Biblia, andar en ella y enseñar a otros lo aprendido. Parece ser un proceso, una fórmula. Estudia la Biblia y luego andas en ella y luego la enseñas y la compartes con otras personas. Es bueno recordar lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 119, versículo 30, para conectar una idea con la otra. La exposición de tus palabras imparte luz. ¿Qué es lo que hace la Biblia cuando nosotros nos acercamos a ella? Bueno, precisamente nos muestra el camino. Y la palabra de Dios también es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, dice el apóstol. Entonces, tomando una cosa con la otra, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos preparamos para andar en la instrucción del Señor y a la vez también nos capacitamos para compartirla con otras personas. Hay muchas personas que intentan violentar este proceso. Empiezan, por ejemplo, queriendo enseñar la Biblia cuando no han estudiado la Biblia o cuando no se han acercado a ella con un espíritu dócil, con un espíritu de oración. Es imposible que usted pueda enseñar de manera efectiva la palabra de Dios si antes no se sienta a estudiarla, a conocer lo que dicen esos pasajes, a comparar textos con textos. Y esto ha causado a lo largo de la historia humana y sigue todavía causando hoy muchos estragos. Personas que se convencen a sí mismos de ideas preconcebidas que no están registradas en la palabra de Dios, la enseñan a su audiencia y entonces terminan apartando al ser humano de la fe. El otro punto, hay personas que intentan, fruto de una lectura o de una recomendación, hacer lo correcto, dejar de pecar, acercarse a Dios. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no habrá, y no oramos, no habrá entonces la energía espiritual que nos proporciona el Espíritu Santo para poder enfrentar las adversidades del pecado. Por eso primero, estudiar la Biblia. Cuando vamos a esta porción del espíritu de profecía que nos ha tocado para el día de hoy, Ellen White nos recomienda, por ejemplo, hacerlo por nosotros mismos. En estos días proliferan algunos cultos en vivo que se han estado haciendo con muy buenas intenciones y que es óptimo el usted poder consumirlos, el usted aprender de otras personas que se han pasado tal vez toda su vida estudiando la palabra de Dios y que fruto de ese cúmulo de conocimiento a través de los años pueden expresar algunas cuestiones que tal vez nos parezcan complejas y hacerlo de manera detallada, bien comprensible. Y qué bueno, pero no debemos de basarnos en eso. Hay que estudiar la palabra de Dios por nosotros
mismos, porque somos nosotros mismos los que tendremos que darle cuenta a Dios. San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, dijo Cristo. Escudriñen las Escrituras. Es tiempo y tenemos tiempo, vuelvo y repito la idea del inicio, de que usted pueda, por ejemplo, tomar un capítulo de la Biblia. A propósito, la iglesia tiene un programa, Creed en sus profetas, reavivados por su palabra, en específico reavivados por su palabra, donde se puede leer un capítulo de la Biblia todos los días. Léase ese capítulo ahora que tiene un poquito más de tiempo en varias versiones de la Biblia, 3 o 4 versiones, para que tenga una comprensión más detallada de lo que quiere decir ese capítulo, del contexto situacional en que se desarrolló el mismo. Una vez que lo lea en varias versiones, anote algunas porciones del mismo que le resulten interesantes o que despierten algunas inquietudes. Váyase a una concordancia bíblica, vea qué dice la misma Biblia en otras partes sobre el mismo tema. Una vez que tenga allí esa reunión de ideas, entonces trate de, con oración, siempre con oración, procurar extraer lo que el Espíritu Santo, el propósito del Espíritu Santo al inspirar ese pasaje para mí. ¿Qué quiso decir el Espíritu Santo? ¿Qué quiere que yo haga? ¿A dónde quiere que me dirija? Un diccionario bíblico, algunas palabras que no pueda comprender, el comentario bíblico adventista también, para entender un poquito del mismo contexto de este pasaje, y finalmente puede acudir entonces a los libros de Ellen White, donde ella hace una exposición detallada. Este tipo de estudio ahora en estos días va a ahondar y va a capacitarle para que usted pueda conocer más de la palabra de Dios. Ni siquiera hablar, por supuesto, del estudio, de la guía de escuela sabática, un estudio que fue pensado precisamente para eso. Estudies ese folleto de la escuela sabática. Y en este trimestre que estamos estudiando el cómo interpretar las Sagradas Escrituras, con mucho más razón todavía, poder motivarnos, poder decidir estudiar la palabra de Dios. La segunda fase de este proceso que estamos citando luego de eso es andar en ella, practicar la palabra de Dios. De nada nos sirve tener mucho conocimiento de la Biblia si no lo practicamos. En la cátedra de Moisés, dijo Jesús en Mateo capítulo 23, se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que hagan, háganlo, pero no imiten sus obras. Eran expertos en la Biblia, pero no la practicaban. No sirve de nada solamente el conocimiento. El conocimiento, si no sirve para usarse, pues no sirve. Hay que usarlo, hay que ponerlo en práctica con la ayuda del Espíritu Santo. El otro proceso simultáneo, enseñar a otros lo que has aprendido del estudio de la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el versículo 14, este es el versículo 15, el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos motiva. Este es el lema del Club de Conquistadores, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos son muertos. Cuando piensas en lo que Cristo ha hecho por ti, en la salvación tan grande que ha puesto en tus manos, cuando entras en contacto con Él, es imposible que te quedes callado. El apóstol lo dice así: me motiva, me constriñe, es como que me obliga a poder hablar. No hay forma de que cuando estamos cerca del Señor podamos mantenernos callados. Repito, el propósito de esta reflexión, hermanos queridos, es que podamos aprovechar este tiempo que el Señor ha permitido que vivamos en nuestros hogares para acercarnos a la palabra de Dios, para estudiarla, para tratar de comprenderla. Está allí para nosotros, como decía el texto central que leímos al inicio, da entendimiento a los sencillos. No tienes que ser docto, no tienes que ser muy inteligente, el Señor te ha de capacitar. Y si te falta sabiduría, la misma Biblia te da la respuesta, te da la solución. Si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche. Estudia la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos compartir esta breve reflexión con nuestros hermanos. Te pedimos en el nombre de Jesús que pongas en nosotros el deseo de estudiar tu palabra, de andar en ella y de compartirla con otras personas justo en este momento, cuando la gente, fruto de la crisis, está más abierta a escuchar de ti.
Gracias porque nos has dado las herramientas para poder enfrentar todas estas situaciones en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pásenla bien. Feliz resto de la noche. Que el Señor pueda bendecirles a todos ustedes.